juez que sí se ha dado prisa es el del caso Kitchen. Ni 24 horas ha tardado en rechazar otra vez la imputación de Dolores de Cospedal. Para mí la palabra que define el alegato de Luciani es reparador. Escuchábamos a Jorge Lanata, uno de los periodistas argentinos más fachas. Bueno, hay quien podría decir que la justicia española se estaría latinoamericanizando y que cada vez hay más jueces en España que responden al arquetipo de juez político que actúa como ariete de la derecha contra figuras de la izquierda. Es verdad que hemos visto muchos casos así en Brasil, en Argentina y en otros países, pero en realidad la derecha judicial española es un paradigma internacional del lawfare desde hace mucho tiempo. En Argentina alucinaban cuando les contaba los casos de Alberto Rodríguez e Isa Serra. Mira que la cosa está difícil acá, me decían. Pero dejar sin acta a un diputado porque un policía diga sin aportar ni una sola prueba que Rodríguez le dio un puntapié en el año catapún, arrebatarle el derecho al sufragio pasivo a la portavoz de un partido del gobierno por una declaración policial que contradice todos los vídeos que se proyectaron en el tribunal, esto aquí no pasaría, che, eso me decían en Argentina. Bueno, el caso es que ayer supimos que el magistrado de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, se niega a imputar a Cospedal en el caso Kitchen en contra del criterio de la Fiscalía Anticorrupción. This is Spain. El juez, cuyo nombre aparecía en términos poco edificantes en las grabaciones policiales a los corruptos del Partido Popular, Zaplana y González, que le presentaban como el hombre que habría de salvarles de ser condenados por sus delitos, vuelve a ser noticia por tomar una decisión sospechosamente favorable al PP. Hablamos del mismo juez que se ha hecho famoso por convertir el caso Villarejo en caso Dina y por haber perseguido obsesivamente a Podemos a pesar de recibir humillantes respuestas por parte de sus compañeros de la propia Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo. En fin, me voy a callar y no voy a decir nada más, que al final María Dolores de Cospedal y el Barbas se van a ir de rositas y al que condenan es a mí. Hoy en La Base hablamos del partido judicial. Bienvenidos y bienvenidas. La Base, de lunes a jueves en Público. Bueno, hoy en La Base hablamos del partido judicial, arrancando de todo esto que ha representado, todo este escándalo que tiene que ver con que no parece que vaya a imputar García Castellón a María Dolores de Cospedal. Para ello, Sara Serrano nos va a contar muchos elementos de este caso para que comprendamos si debía o no debía ser imputada. ¿Qué tal, Sara? ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes. Manu Levín nos va a contar también algunas cosas de cómo se ha hablado de todo esto en los medios de comunicación. ¿Qué nos tienes preparado, Manu? ¿Qué tal, Pablo? Pues ya veréis, pero yo deseando que el partido judicial no me enfile después del programa de hoy. Pues ya sabes que eso va a ser difícil, compañero. Prepárate para el uniforme a rayas. Ina Finogénova nos va a hablar de Argentina y nos va a hablar de Luciani, una figura muy controvertida últimamente en Argentina, ¿verdad? Un personaje nuevo que se suma a todo ese grupito. No se lo pierdan. Y hoy vamos a contar en nuestra mesa de análisis, en primer lugar, con Victoria Rosell, magistrada y actual delegada del Gobierno contra la violencia de género, y vamos a contar también con Álvaro García Linera, que está por aquí, por Madrid, ex vicepresidente de Bolivia y un referente intelectual en América Latina. Así que con este programa tan interesante arrancamos hoy miércoles, Lolo. Vamos allá. La base de datos. No me acostumbro a escuchar. Ya va sonando Bardem, estilo base. ¿Qué tal, Sara? Bien, empezamos. El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha rechazado imputar a María Dolores de Cospedal en el caso Kitchen. Con esta decisión contradice el criterio de la Fiscalía Anticorrupción, que pedía que la exsecretaria general del PP compareciera ante el juez para explicar los audios filtrados en los últimos meses. Pues bien, en uno de estos audios, Cospedal le pide a Villarejo que haga lo posible para que las notas de Bárcenas sobre la caja B del Partido Popular no vieran la luz. Creo que merece la pena que escuchemos estos audios. En el primer fragmento que vamos a poner, Cospedal comparte con Villarejo sus preocupaciones de que Inda pueda filtrar la libreta con las cuentas opacas del PP. Vamos a escucharlo. Oye, ¿y la famosa libretita tú crees? Yo la libretita, a mí no me ha dicho, he hablado con los dos, esto... ¿Lo va contando a quién lo quiera oír?
Ya, pero a mí la famosa libretita que él dice que tal, él lo que me ha dicho a mí es que tiene fotocopia de algunas hojas que el otro se la ha enseñado, que no se la ha llegado a dar el abogado. O sea que lo de la libretita no la tiene físicamente, ¿eh? Es que es como... Oye, ¿y la famosa libretita, tú crees que la sacarán? Es que Inda se lo va contando a quien no quiere oír, ¿no? Bueno, lo que está claro es que Cospedal quería asegurarse de que Eduardo Inda, el amiguísimo de Ferreras, no fuera a publicar la libreta en la que Bárcenas apuntaba los nombres de quienes habían cobrado sobresueldos de la caja opaca del PP. Y para impedirlo, recurre a su comisario de confianza, Obviamente Villarejo. el amigo de Ferreras no sacó a la luz esta información. Vaya, por Dios, más periodismo. Lo hizo el diario El País. Los famosos papeles de Bárcenas que atestiguaban la contabilidad paralela del Partido Popular fueron publicados el 31 de enero de 2013. En estos papeles aparecían los nombres propios de importantes dirigentes del PP que habían cobrado sobresueldos, desde Mariano Rajoy, pasando por Javier Arenas, Rodrigo Rato, Jaime Mayor Oreja, Ángel Acebes o la propia Dolores de Cospedal. Además, se registraban donaciones de empresas que, al ser contratistas de la Administración, tenían prohibido por ley financiar a partidos políticos. Pues bien, 11 días antes de que El País sacara a la luz esta información, Villarejo tranquilizaba a Cospedal y le aseguraba que tenía una estrategia preparada. Y bueno, pues eso, y ver por dónde van a respirar y qué van a hacer y cuáles son la evolución de todas estas cosas. Y tratar de anticiparnos un poco la jugada y en la medida de lo posible... Era eso, en la medida de lo posible, intoxicarlos un poquito, anticiparme al tema. Vamos, el día de ayer, sí, ayer antes de ayer estuve comiendo en el tarro a estos, a Linda, al Esteban, a todos, de que no sacaran, porque querían sacar en principio una lista de las que ellos decían que había y tal y cual, una lista en la que estaba el presi, ¿eh? O sea, tú sacas una lista así y al día siguiente tienen una querella, ¿eh? Hombre, claro que sí, pero... Hay que anticiparnos un poco a la En jugada. la medida de lo posible, intoxicarlos un poquito. Tú sacas una cosa así, dice Cospedal, y al día siguiente tienes una querella. Pues bien, cuando el diario El País publicó los papeles de Bárcenas, la amenaza se cumplió y algunos de los que aparecían en la lista se querellaron muy indignados contra el periódico. Finalmente, todas las querellas fueron archivadas. Bueno, la conversación de Villarejo y Cospedal termina con una petición muy específica de la ex número 2 de Rajoy, que el comisario haga todo lo que esté en sus manos para impedir la publicación de la libreta de Bárcenas. Llamando. Eso es, digo que seguimos... Libretita sería mejor poderlo parar. Eso es, no te preocupes que yo voy a estar al loro en esto. En fin, Cospedal es meridianamente clara pidiendo a Villarejo que pare la publicación de los papeles de Bárcenas. Por eso te estoy llamando, la libretita. Sería mejor poderlo parar, pero ya saben ustedes, al que quiere empurar García Castellón es a mí. Bueno, y a pesar de todo esto, el juez García Castellón ha rechazado citar como investigada a Cospedal porque considera que estos audios no suponen la existencia de hechos nuevos relacionados con la causa. Sin embargo, como indica Ignacio Escolar en el diario.es, esta grabación sí que aporta varias cosas importantes para la investigación. La primera, que Cospedal mintió cuando declaró como imputada en junio de 2021. Entonces declaró ante el juez que nunca había hecho ningún encargo a Villarejo. La segunda, que la operación Kitchen, el operativo ilegal organizado por Villarejo para destruir pruebas sobre la financiación ilegal del PP, estuvo diseñada y planificada por altos cargos del gobierno de Mariano Rajoy. Bueno, a pesar de todo esto, García Castellón se niega a imputar a Cospedal y limita las responsabilidades a la cúpula del Ministerio de Interior de Fernández Díaz. A matar a Fernández Díaz para salvar a Cospedal y a Mariano Rajoy. Pero Sara, esta no es la primera vez que García Castellón libra a Cospedal de sentarse en el banquillo, ¿verdad? Pues no, el año pasado García Castellón ya archivó la causa contra Cospedal y contra su marido, Ignacio López del Hierro, en el marco del caso Kitchen. En esta ocasión alegó que las conversaciones de Cospedal con Villarejo eran de carácter social. Sí, la propia Fiscalía Anticorrupción, si recordáis, explicó en un escrito la negativa de Castellón a investigar a Cospedal de esta forma, cito textualmente. Hay una rotunda negativa a seguir investigando en esa dirección, como si se hubiera establecido un cordón o inaceptable línea roja que no se pudiera traspasar en la investigación. Esto lo decía la Fiscalía Anticorrupción. Y al loro, la Fiscalía Anticorrupción no es sospechosa de ser de Podemos y cumplir mis órdenes. Su jefe, Alejandro Luzón, es el mismo que fue nombrado durante el gobierno de Mariano Rajoy. No ha cambiado con el gobierno de coalición.
Bueno, la hoja de servicios de García Castellón al Partido Popular no acaba aquí. García Castellón también ha logrado que el máximo responsable del Partido Popular durante los años de la Caja B, Mariano Rajoy, no haya tenido que acudir a declarar hasta el momento. García Castellón también sacó de la cárcel al expresidente de la Comunidad de Madrid, a Ignacio González, y a su hermano, acusados en el marco de la trama Lezo, y en 2019 archivó la causa contra el presidente de la región de Murcia, el derechista Pedro Antonio Sánchez, acusado de fraude, de cohecho y de revelación de información reservada en el marco de la trama Púnica. Esta laxitud, por decirlo de alguna manera, con el Partido Popular contrasta enormemente con la dureza con la que García Castellón ha tratado siempre a Podemos. Sí, así es. García Castellón intentó convertir el caso del robo del móvil a Dina Busselham en un caso contra ti, retirándote la condición de víctima, y además rechazó investigar los vínculos entre Inda y Villarejo, a pesar de que los contenidos del móvil de Dina acabaron en OK Diario y que en la libreta del excomisario figuraban varias reuniones entre ambos. García Castellón también decidió investigar los movimientos bancarios de varios líderes de Podemos que ni siquiera estaban imputados, y más recientemente el juez ha fijado su atención en Juan Carlos Monedero, al que acusa de financiar irregularmente a Podemos. Igualito que cuando tiene que investigar al PP. Bueno, para entender todo esto que ha sucedido es interesante recordar la conversación que tuvieron Eduardo Zaplana e Ignacio González en 2016, en la que comentaban la necesidad de traer de vuelta a García Castellón a la Audiencia Nacional. Esto es lo que decían: que venga el titular, que ya me las apañaré con el titular, coño. Y a tomar por culo, decía Ignacio González, refiriéndose a García Castellón. Y tanto que se apañaron, ¿verdad? Gracias, Sara. A ti. Por favor, un momento de atención. Antes de que finalice el acto, os pido que con toda moderación, pero también con toda convicción, gritéis conmigo, por favor: ¡Viva el rey! ¡Viva! Me encanta lo de gritar con toda moderación. Grite con moderación. ¿Qué tal, Manu? ¿Qué traemos? ¿Cómo estamos? Mete cabecera, Lolo. Titulares al banquillo. Bueno, pues lo hemos dicho muchas veces. El lawfare no sería posible de no ser por la cooperación necesaria del poder mediático. De hecho, muchas veces las causas judiciales fake ni siquiera llegan a culminar en una condena. Se archivan, pero sirven para destruir reputacionalmente a movimientos y a líderes progresistas y de izquierda mediante horas y horas de difamación mediática. Y para entender esto, basta con hacer un simple ejercicio que podría hacer cualquier niño, cualquier niña de 8 años. Mirar las portadas de los principales diarios cuando se inaugura una causa de lawfare y compararlos con esas mismas portadas cuando la causa se acaba archivando. Fijaos, por ejemplo, portada del Mundo cuando el juez García Castellón intentó que el Tribunal Supremo en España imputara a Pablo Iglesias. A toda página, con titular principal y foto: Iglesias al Supremo por mentir al juez para sacar ventaja electoral. Ok, portadón. Portada del Mundo cuando la causa se desmorona. Pequeño recuadro en una esquina. Titular: El Supremo no abre causa a Iglesias por ahora en el caso Dina. Por ahora. Exacto, por ahora. Ya veremos en la siguiente, rojo de mierda. Portada de La Razón. Titular principal y foto: Iglesias se aferra al cargo y el PSOE pide su cese si le imputan. Portada de La Razón cuando se archiva. Absolutamente nada sobre el tema. Ya. Portada del diario ABC cuando García Castellón intenta cargarse a Iglesias. Iglesias al Supremo por revelar secretos y denuncia falsa. Portada del ABC cuando se archiva. Absolutamente nada sobre el tema. Como mola la prensa española, ¿eh? Portada del País cuando García Castellón intenta la imputación de Iglesias. Titular a toda página: El juez del caso Dina pide al Supremo que investigue a Iglesias. Portada del País cuando el intento de imputación fracasa. Mira, estos sí pusieron un pequeñísimo recuadro también en la columna de la derecha. El Supremo archiva la causa de Iglesias y se la devuelve al juez instructor. Es decir, se abren con muchísimo ruido mediático, pero se archivan en silencio. Así funciona un poder político, el poder mediático, queridos oyentes. Si un juez amigo del PP intenta abrirte una causa incluso contra el criterio de la Audiencia Nacional y de la Fiscalía Anticorrupción, fuegos artificiales en las redacciones de la derecha mediática. Y en las de la progresía, como mínimo, mascleta. Y en las de la progresía, 3/4 de lo mismo, efectivamente. Pero hay, amigos, cuando una causa se archiva porque estaba construida sobre la nada, una gran bola del desierto rueda por las redacciones de la prensa patria. Y decir esto es señalar a esos pobres periodistas que trabajan en condiciones de precariedad y que no hacen más que pagar su hipoteca. Es el capitalismo, amigos. Señalarles y puede merecer un proceso judicial. El tema es que esta gente ya ni disimula, porque no solo es que hagan esto que hemos visto sistemáticamente, sino que la connivencia entre el poder mediático y la derecha judicial antidemocrática se expresa
públicamente, en eventos, en galas, en cursos, se morrean públicamente todo el rato. Mira esto, Pablo, que te va a interesar, que encima hoy tienes novedades del juez García Castellón. Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos, o sea, una asociación de periodistas dedicados a tribunales. Bueno, ¿qué creéis que ha hecho esta humilde asociación de periodistas con el juez Manuel García Castellón? Bueno, tratándose de periodistas que se dedican a controlar el poder en una labor profesional imprescindible para que exista la democracia, no sé, le explicaron a la gente que García Castellón cobró durante 17 años en puestos nombrados por los gobiernos de Aznar y de Rajoy. No. Vaya. No sé, sacar los audios donde se escucha a Zaplana y a Ignacio González maniobrando para traer a este juez de vuelta a España para que les ayudara con sus casos de corrupción. Me temo que tampoco. Venga, que no es tan difícil. A ver, ubicaos. España 2022. ¿Darle un premio, quizás? Correcto, darle un premio. Y hace solo 3 mesecitos, cuando ya se sabían todos estos chanchullos que estamos contando. En el mes de junio de este año, una asociación de periodistas le da un premio a García Castellón. Efectivamente. A García Castellón. 7 de junio y todavía de 2022. hay asociaciones profesionales que dicen nosotros periodistas. 7 de junio de 2022, la Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos, ACIJUR, en una gala memorable, concede el premio Puñetas de Plata al juez Manuel García Castellón, juez del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, por, cito literal, haber instruido juicios de enorme relevancia política y económica con profesionalidad e imparcialidad, independientemente de la ideología o del poder económico de los investigados. Bueno, no sé, Más periodismo. El poco prestigio democrático que le pudiera quedar al poder mediático de este país se sigue yendo a hacer puñetas de plata a más velocidad de la que tarda García Castellón en abrirte una causa a ti o a cualquier persona, no sé, de izquierdas. En fin, otro ejemplo del romance entre la derecha judicial y la derecha mediática. Atención a estas edificantes jornadas que se celebraron el pasado otoño. La APM y el Consejo General del Poder Judicial... La APM y el Consejo General del Poder Judicial. Hoy viene Manu Levín con porno duro. Total, solo falta ahí la Fundación Franco. Bueno, la APM y el Consejo General del Poder Judicial, la Fundación Franco no participa todavía, lanzan unas jornadas para periodistas sobre el sistema de justicia en España, entre el 15 y el 26 de noviembre de 2021, en la sede del órgano de gobierno del Poder Judicial. Los ponentes de este curso para educar en sana doctrina democrática a los periodistas españoles eran básicamente vocales del actual Consejo General del Poder Judicial, sí, los que llevan casi 4 años sin ninguna legitimidad de la soberanía popular, y también algunos ponentes que eran periodistas de tribunales, en concreto uno de La Razón, uno de Telecinco, una del Periódico de España y una de Onda Cero, la radio de A3 Media. Bueno, ¿Quién ha dicho que no hay pluralidad? Claro. Total, pluralidad, vamos, desde la derecha hasta la extrema derecha. O sea, para que yo lo entienda, que la Asociación de la Prensa de Madrid organiza unas jornadas para que los miembros del Consejo General del Poder Judicial, los ocupas, por llamar ocupas al Consejo General del Poder Judicial, pero que están ocupando un cargo, formen a periodistas de este país. Es decir, la Asociación de la Prensa de Madrid, una asociación de puro prestigio democrático, donde cualquier periodista decente debería asociarse, dice, para formar a los futuros periodistas que tienen que controlar al poder, que tienen que informar en libertad, vamos a pedir que sean sus profesores los del Consejo General del Poder Judicial. This is Spain. En fin. Con 2 cojones. Último ejemplo que os voy a poner hoy de este engranaje derecha judicial, poder mediático. Os cuento algo de un tal José María Macías, que es un vocal del bloque de la derecha en el Consejo General del Poder Judicial ilegítimo. Solo en la última semana, 10 días, este tipo ha concedido entrevistas a La Razón, el periódico de Casals y Maruenda, Es Radio, la radio de Jiménez Los Santos, Onda Cero, la radio de A3 Media, y OK Diario, el panfleto de Inda. Facha Tour 2022. Total, pero entendamos lo que significa esto. Es decir, jueces que tienen secuestrado un poder del Estado desde hace 4 años hacen una gira por todos los medios de la derecha y de la ultraderecha para defender su secuestro del Consejo General del Poder Judicial y para atacar directamente al gobierno y a partidos políticos concretos. Eso sí, si a este señor que tengo aquí al lado sentado se le ocurre hacer alguna crítica a estos jueces, le sacan un comunicado o hasta le abren una causa judicial. Pero ellos sí. Ellos pueden ir a tabloides como OK Diario, condenados por mentir o que directamente forman parte de una trama golpista en este país, a decir que el gobierno de coalición es malvado y es antidemocrático. Vamos a escuchar a José María Macías en OK Diario.
El problema inicial radica en no renovar el Consejo General del Poder Judicial y llevar casi 4 años en funciones. Nunca a lo largo de la historia ha estado tanto tiempo. El Partido Popular sí, que tal y como han publicado hoy varios medios, se ha puesto en contacto con el Partido Socialista para solventar este problema y que puedan ya renovar. ¿Por qué el Partido Socialista, por qué el Gobierno prefiere no renovar y tener estancado al Poder Judicial y sobre todo al Consejo, al que, como bien digo y como bien decía usted antes, atado de pies y manos porque no os deja hacer un nombramiento? Pues habría que preguntárselo a ellos. Yo, cuando ¿Les compensa, les conviene? O sea, ¿se benefician de esta situación? Yo creo que no, sinceramente. Sinceramente creo que es por una concepción del ejercicio del poder no democrático, cuando tu concepción de la democracia es que una vez alcanzado un gobierno porque has obtenido la investidura de un parlamento en el que están la mayoría de los tuyos, a partir de ahí lo tienes que copar, colonizar absolutamente todo. Esto no tiene nada que ver con una concepción moderna de la democracia. Pues ahí lo tenéis. El gobierno tiene una concepción no democrática del ejercicio del poder. Un gobierno que ha sido votado por el Parlamento. Pero si tú dices esto mismo de quienes llevan 4 años usurpando un poder del Estado, entonces te linchan en todas las televisiones y igual hasta te procesan judicialmente. El mundo al revés. Y es muy grave también. Otra cosa que dice ahí el tal José María Macías. Dice que no es democrático plantear que el Poder Judicial tiene que emanar de la soberanía popular, porque es un poder de un Estado democrático y que por lo tanto cuando hay un cambio de mayoría parlamentaria como resultado del voto democrático de la gente, eso se tiene que reflejar también en el Poder Judicial, vamos, digo yo. Eso para este señor no es democrático, claro. Lo que es democrático es que siga mandando en el Poder Judicial la mayoría que salió de un parlamento que hizo presidente a Mariano Rajoy en 2011. Cuando yo estaba allí presentando Teleca, no existía Podemos y vivíamos en una época muy diferente, hace más de 10 años. En fin. Bueno, hoy vamos a tener aquí a Vicky Rosell. Y quiero que escuchéis lo que decía sobre ella este vocal del Consejo General del Poder Judicial y Legítimo en esa misma entrevista de Oquidiario antes de ayer. Demócrata Macías. Y que una persona que está dedicada a la política, que va a saltar directamente de un cargo gubernamental al Consejo General del Poder Judicial, no es que tenga una apariencia, es que tiene una confirmación de politización. Entonces, no es bueno, no es adecuado y yo no creo que nadie deba saltar de un cargo gubernamental o parlamentario directamente al Consejo General del Poder Judicial. Que es una cosa, o sea, Vicky Rosell no puede estar en el Consejo General del Poder Judicial porque no tiene apariencia de neutralidad, no como él, que no es ni de izquierda ni de derecha. Como Lesmes, que fue alto cargo del gobierno de Aznar y hoy está en el Consejo Exactamente, General su del Poder jefe, Judicial. Lesmes, que fue alto cargo del gobierno de Aznar, es el presidente del Consejo General del Poder Judicial, ese sí. No os enteráis, rojos de mierda. Un juez de derechas puede estar en un gobierno de Aznar y volver al Consejo General del Poder Judicial, al Tribunal Supremo, al Tribunal Constitucional o a donde haga falta. Lo que no puede ocurrir es que un juez decida hacer política con la izquierda y volver a ser juez. Eso no puede ser. En el fondo, es esto lo que estaba detrás de la no renovación del Consejo General del Poder Judicial. Si lo dijo el PP, mientras estos se lo repartan entre el PP y el PSOE no hay problema. ¿Pero cómo? ¿Que los de Podemos van a proponer a personas para que estén en el Consejo General del Poder Judicial? ¿Pero os habéis creído que nosotros hicimos la transición para esto? ¿Para permitir que los rojos entraran al gobierno de España? ¿Para permitir que ellos también puedan señalar qué jueces o qué juristas pueden estar en el Consejo General del Poder Judicial? Que no, hombre, no. Que esta izquierda a nosotros no nos vale. A nosotros nos vale otro tipo de izquierda con la que estar mucho más cómodos. En fin, gracias, Manu. Si ves manipulación en los medios de comunicación, envíanosla a titularesalbanquillo@gmail.com. Llegados a este punto vamos a cambiar este audio. Si no ves manipulación en los medios de comunicación, por favor, envíanoslo. Cuéntanos que no ha habido manipulación en un telediario de este santo país. En fin, Ina Finogénova, dispara. Vamos con la cabecera primero, ¿no? Por favor. ¿A qué me invitan? El análisis internacional de Ina Finogénova. Qué maravilla. Cuando se habla de la utilización de la justicia con fines políticos, la verdad yo siempre tengo donde elegir, hay todo un menú a mi disposición. Brasil, Ecuador, Argentina, la verdad es que se nos acumulan casos de lawfare en América Latina, pero hoy les traigo algo que todavía no hemos abordado, ya que cuando estalló todo estabais ustedes
estaban ustedes de vacaciones. Bueno, la llegada de Ina Finogenova coincide con la implantación del estajanovismo en la base. Se acabaron las vacaciones. Una foto en un festival, que lo he visto yo. Eso. Estaba trabajando ahí. Bueno, sigamos. No entremos en lo personal, por favor. Bueno, sigamos con lo nuestro. Tenemos un nombre nuevo en el Olimpo del Partido Judicial Iberoamericano, Diego Luciani. A mediados de agosto, el fiscal argentino Diego Luciani pidió 12 años de cárcel y la inhabilitación perpetua para Cristina Fernández de Kirchner al considerarla jefa de lo que él llamó la mayor maniobra de corrupción que se haya conocido en el país. Y ojo, estamos hablando de corrupción en América Latina, que siendo una un poco prejuiciosa, siempre ha tenido fama de estar entre las campeonas mundiales en la materia. ¿De qué se le acusa a la vicepresidenta? Nada extraordinario en estos casos. De haber liderado una asociación ilícita que entre 2003 y 2015 supuestamente recibía sobornos a cambio de adjudicaciones públicas en la provincia de Santa Cruz, que es la región de origen de los Kirchner. Bueno, en esa provincia la mayoría de los contratos de vialidad los ganaba un amigo de la familia Kirchner, Lázaro Báez. Recuerden ese nombre, que vamos a hablar mucho de él. Bueno, pero aquí alguien podría decir que la sospecha es válida, ¿no? Totalmente. Precisamente por eso la investigación por la causa vialidad lleva unos cuantos años en curso. Como no podía ser de otra manera, se inició en 2016, en plena presidencia de Mauricio Macri, que es recordado, entre otras cosas, por nombrar a jueces a dedo, así como quien no quiere la cosa. De manera que desde 2016 han tenido años para investigar si había sobornos por esas adjudicaciones de obras públicas o no. Y es de suponer que tendrán toneladas de pruebas contundentes. Bueno, el caso es que cuando se ponen a investigar, primero no encuentran ningún documento, ninguna resolución, ningún correo ni mensaje donde aparezca Cristina Fernández de Kirchner dando instrucciones que favorezcan a Lázaro Báez o la firma de Cristina Fernández de Kirchner. Y segundo, empiezan a llamar a testigos y los propios testigos de la Fiscalía van desmoronando la hipótesis de asociación ilícita o terminan dando testimonios que a la Fiscalía no les sirven. Audiencia tras audiencia, los testigos sostienen que no encuentran irregularidades en esas obras públicas, que el presupuesto puede cambiar al alza y es lógico, básicamente porque hay una alta inflación en Argentina, que los plazos se retrasan y es absolutamente normal, y que es lo más interesante, que no les parece que el presupuesto estuviera inflado tampoco. Para que nos hagamos una idea, uno de los testigos es Ángelo Calcaterra. Ángelo Calcaterra es primo de Mauricio Macri. Pues el primo de Mauricio Macri no vio sobreprecios en esas obras. Los demás testigos también sostuvieron que Lázaro Báez, más allá de ser amigo de los Kirchner, pues tenía todo el personal y toda la maquinaria disponible para hacer justamente ese tipo de obra. Lo llamativo también es que en Santa Cruz no solo se hicieron carreteras, hubo un enorme presupuesto para las infraestructuras eléctricas en ese mismo periodo, cuando operaba esa misma supuesta asociación ilícita descubierta por Luciani. Y qué raro que Báez, siendo amigo, no ganara ninguna obra eléctrica, ¿no? Bueno, es que para eso, entre otras cosas, no disponía de la maquinaria adecuada. Bueno, entonces no encajaba nada, ¿no? Ni la petición de 12 años, ni la inhabilitación política, ¿eso por qué? Bueno, para que encaje, tuvieron que levantar otras causas. Repito, para que quede claro, no pudieron recurrir a nada del propio proceso, tuvieron que rascar sus argumentos de otros expedientes que los jueces les autorizaron a usar el último día del juicio. Para que lo entienda nuestra gente en España, esto es la versión argentina de es muy burdo, pero voy con ello. Bueno, ¿y qué encontraron en esos expedientes, Dina? Bueno, además, tengo otra versión. No tengo pruebas, pero tengo convicción en su versión argentina, porque la frase original es del juez Sergio Moro, que condenó injustamente a Lula da Silva a la cárcel y luego se convirtió en el ministro de Justicia de Bolsonaro. No tengo pruebas, pero tengo convicción. Soy Contra ambicioso cualquier y rojo persistente. tengo convicción. Eso es. Bueno, en otro expediente encontraron chats de WhatsApp entre Lázaro Báez, otra vez este nombre, y el que era secretario de Obra Pública durante el gobierno de Kirchner, José López. Las corruptelas de José López sí que fueron demostradas porque básicamente se hizo famoso cuando lo pillaron arrojando bolsas con 9 millones de dólares en un convento. Pues en uno de los chats, José López habla con Lázaro Báez de una jefa, de lo que el fiscal Luciani deduce que habla de Cristina Kirchner, y eso se convierte en la principal prueba de la acusación. Pese a los testigos que contradicen absolutamente todo. Es que es impresionante porque en esta causa se está usando
un mensaje de WhatsApp que dice la jefa, la señora, ¿no? Y eso ya vale como prueba de delitos por parte de Cristina Fernández. Pero aquí en España, cuando es evidente la participación de Cospedal en Kitchen, porque la hemos escuchado a ella de viva voz directamente en unos audios con Villarejo, aquí no. El juez dice que eso no sirve ni siquiera para investigar a Cospedal. Totalmente. Es alucinante. Pero además es que siguiendo esa misma lógica de Luciani, de rascar palabras sueltas en chats, encajarlas dentro de la versión que quiera sostener, igual en esas conversaciones, y si quisiera, se podría encontrar muchas cosas que servirían a un fiscal tipo Luciani para inculpar a cualquier otro. De hecho, la propia Cristina Kirchner tomó esos mismos chats y demostró que ese funcionario corrupto, José López, también mantenía conversaciones con un empresario cercano a Mauricio Macri, Nicky Caputo. Y esos son muchos nombres hoy, ¿no? Bueno, eso sí que son chats en los que se ve que buscan permanentemente otra vía para tratar sus asuntos, haciendo referencias que a ver si podemos hablar en persona y bueno, y evidentemente muestran mucha más familiaridad entre ellos que con Lázaro Báez. Ergo, si los chats entre este funcionario corrupto y un empresario cercano a los Kirchners fueron la prueba de que Cristina Kirchner habría liderado una supuesta asociación ilícita, mutatis mutandi, ¿de quién serían prueba los chats entre este funcionario corrupto y un empresario cercano a Macri? Eso es. Pero espérate, que no acaba la cosa con la prueba sacada de otro expediente. En medio de todo esto se difunden unas fotos, a ver si Lolo las pone en la pantalla, unas fotos en las que aparece el fiscal Diego Luciani junto con uno de los 3 jueces del tribunal, Rodrigo Uriburu, abrazados, uniformados, en un torneo de fútbol que organiza el expresidente Mauricio Macri en su casa de fin de semana. Es decir, el fiscal que acusa a Cristina Kirchner juega al fútbol con el juez del tribunal que va a condenar a Cristina Kirchner en la casa del principal rival político de Cristina Kirchner, Mauricio Macri. Y un juez del tribunal que va a revisar la sentencia condenatoria jugaba al tenis con Macri. Y encima con todo esto hay que esperar que sean completamente imparciales. Bueno, en todo caso es muy probable que Cristina Kirchner no vaya presa, pero lo que se busca con eso es su proscripción política para que nunca más pueda ejercer. Y algo más de un año de las elecciones presidenciales, pues viene como un anillo al dedo. Se ve que no es que tengan una confianza absoluta en poder derrotarla en las urnas y si no pueden así, y si ningún loco acierta cargando la pistola a la hora de ponérsela en la cara y apretar el gatillo, por cierto, pues claro, algo habrá que hacer. Algo habrá que hacer en España y en Argentina y hoy hemos sabido, porque lo decía Página 12, que unos diputados argentinos están preparando un proyecto de ley para tipificar como delito el lawfare. Algo que parece muy necesario no solamente en Argentina, sino en Brasil, en Ecuador y, por supuesto, también en España, ¿verdad? Eso es. Bueno, y para finalizar, solo quería aclarar que nadie puede oponerse a que se investigue a alguien que ha tenido muchas responsabilidades y a muchas personas con poder bajo su mando. La cuestión es si en el proceso que se sigue contra ella hay alguna prueba sólida y como ven, pruebas sólidas no es que haya pocas, es que no hay ni una. En un juicio, en un Estado de Derecho, para condenar a alguien hay que demostrar su culpabilidad con pruebas contundentes, no con suposiciones de que una palabra suelta, en ese caso jefa, hacen referencia a la persona a la que yo considero culpable porque no me gusta. Gracias, compañera. La Base, con Pablo Iglesias, Sara Serrano, Manu Levín e Ina Afinogenova. Bueno, estamos en Mesa de Análisis, contamos con Vicky Rosell, magistrada y delegada del Gobierno contra la violencia de género. Muchísimas gracias por atender a La Base, Vicky. Una primera pregunta. De los vínculos de García Castellón con el Partido Popular, hace broma ya en Twitter hasta Jorge Javier Vázquez. ¿Pero es imaginable que en España se pueda condenar a un juez por prevaricación, aunque efectivamente haya prevaricado? Bueno, es complicado, yo lo conseguí. Pero no es fácil, ¿o sí? No es nada fácil. De hecho, es cierto, o sea, estoy de acuerdo con ese magistrado que te dijo que éramos muy corporativos y que, por ejemplo, a Garzón lo que le pasó fue que se enfrentó con varias familias a la vez y en el caso del juez Alba, bueno, pues hubo que contar con una prueba que estaba en manos del empresario que en su día, al que le ofreció en su día manipular sus declaraciones y pruebas judiciales contra mí. Es realmente complicado lograrlo. Incluso a veces vemos
que hay un político a punto de estar encausado o ya encausado por prevaricación y después a veces un juzgado de lo contencioso administrativo dice que es legal paralizar una orden, pues yo qué sé, por ejemplo, de desentierro, de desenterrar unas fosas de presos políticos. Manu. ¿Qué tal? El franquismo, ¿no? Y entonces, claro, con eso se van creando también las defensas. Hay veces que lo ves coincidir en el tiempo y es realmente desolador. ¿Qué tal, Vicky? ¿Cómo estás? Yo te quería preguntar, por esas declaraciones que pusimos antes de este vocal del Poder Judicial, del Consejo General del Poder Judicial, José María Macías. Antes, había otro titular de una entrevista que dio en La Razón que no me llegó a entrar en la sección, pero donde le pedían un epitafio para este consejo y el tipo respondía: me recuerda a la aldea de Astérix. Es un rinconcito, en un rinconcito, decía, y resistiendo desde hace un tiempo unas presiones fuera de lugar. Es el consejo que resistió, dice este vocal, que resistió, no sé, a la democracia. En fin, te quería preguntar qué opinas tú de que este vocal diga que alguien como tú no puede o no podría en ningún caso formar parte de ese órgano. Bueno, evidentemente me llama muchísimo la atención que encima quieran hacer épica de una supuesta resistencia cuando es, pues eso, como si el Senado después de las elecciones no quiere renovarse, se mantiene allí y todavía tenemos que oír que es que no es una auténtica Cámara de Representación Territorial, ¿no? Bueno, ya lo que está claro es que ha habido elecciones, que ha cambiado la mayoría y que ustedes tienen que desalojar las instituciones, sobre todo porque las están poniendo en riesgo, de verdad. O sea, porque realmente la depauperación de las instituciones, la deslegitimación pública es brutal y eso es luego muy difícil de recuperar, ¿no? Quienes presumen de constitucionalistas y están en esta deconstrucción del Estado constitucional desde dentro. A mí me parece un horror que José Macías hable de mí. Bueno, son corporativos, salvo cuando se trata de personas de izquierdas. En fin, en el haber del PP, y solo así muy rápido, aparte del propio Lesmes como cargo político, están por supuesto Enrique López, Zoido, Fernando de Rosa. Cuando yo me presento a las elecciones tengo 2 superiores en la Audiencia Provincial y en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias y ambos han sido cargos políticos y bueno, hasta Eloy Velasco, el que tenían que mandar a escarbar cebollinos porque no lo querían con el teléfono en la conversación pinchada, Ignacio González y los implicados en el caso Lezo, hasta él tuvo cargo, eso sí, con el Partido Popular. Tiene tal aberración argumental lo que ha dicho Macías, porque el Consejo General del Poder Judicial es un cargo político. Es un cargo político, no es un cargo judicial. Aparte de que yo, por supuesto, tengo mi carrera judicial y creo que la gente prefiere a quienes tenemos una profesión a la que volver y además no dependemos de la vieja política y de cualquier puesto que te puedan dar dentro de un organigrama, y sabemos que estamos aquí de paso poniendo nuestro empeño profesional y en fin, dejando la piel en ello a quienes no tienen nada más que perder, ¿no? Yo tengo una profesión y es esa, pero es mucho peor quienes hacen, con todos estos ejemplos, es mucho peor quienes hacen política con la toga puesta. O sea, por lo menos todos los que hemos mencionado se quitaron la toga para hacer política en un momento dado. Alba era un aspirante, hacía política con la toga puesta. Sara. ¿Qué tal, Vicky? Hablabas antes de la condena al juez Alba por prevaricación, pero sin embargo, a pesar de haber sido condenado, no ha entrado a prisión. Bueno, es que estas cosas, si llega a ser otra persona, ¿verdad? 300 días. Hoy, ayer, hizo 300 días desde la sentencia firme del Tribunal Supremo con lo que costó, ¿eh? Y el caso es que con Alba no podemos perder la perspectiva de que la que iba a estar para ellos condenada fuera de la política, fuera de la carrera judicial, iba a ser yo sin haber hecho absolutamente nada. O sea, que a mí me admitieron una querella en el Tribunal Supremo exactamente por los delitos que en realidad había cometido él, por la que dimití en el cargo de diputada, y bueno, ahí empezamos también a cambiar las mayorías parlamentarias por una manipulación judicial, ¿no? Al final el Supremo dijo que le habían engañado, ahí detrás había ni más ni menos que un ministro, y efectivamente después de haber conseguido darle la vuelta, demostrar la verdad y que al menos uno de ellos, porque esto es una conspiración de uno, ¿sabes? Solo del juez, pero bueno, por lo menos uno de ellos y no un cargo baladí, ¿no? Un magistrado de audiencia provincial pagara por estos delitos contra una rival
política, porque aunque él no reconozca que es político, lo hacía por motivos políticos e ideológicos, pues efectivamente está costando mucho que entre en prisión. Yo de todas maneras estoy convencida, y siempre le contesto a los comentarios que hay al respecto, de que sí entrará, y espero que sea este mes, aunque es verdad que está toreando con su camiseta de Morante de la Puebla al Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Victoria Rosell, jueza delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, muchísimas gracias por atender a La Base. Gracias a vosotros. Nos acompaña hoy también en esta mesa de análisis Álvaro García Linera. Fue muchos años vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, una referencia intelectual en América Latina. Muchísimas gracias por atender a La Base, Álvaro. La primera pregunta: tú tienes muchos años de experiencia de gobierno. El lawfare ha sido un mecanismo muy habitual utilizado contra gobiernos y contra figuras de la izquierda en América Latina. ¿Qué se puede hacer para hacerle frente? Estimado Pablo y compañeros y compañeras de La Base, un gran saludo. Mira, cuando los mecanismos de contención electoral no funcionan, a determinadas élites políticas conservadoras utilizan y han tendido a utilizar y van a seguir utilizando el Poder Judicial y los mecanismos judiciales como mecanismos de represión y de disciplinamiento político. Eso es terrible. Lo vemos en todas partes del mundo. No es un tema eminentemente latinoamericano, es un tema planetario. En estos tiempos de divergencias de élites políticas y de incertidumbre estratégica. Y creo que la mejor respuesta frente a ello es una combinación de varios elementos, Pablo. El primer elemento tendría que ser mecanismos de control social en la selección de jueces. Se requiere renovación de los jueces, muchas veces están ahí atrincherados como monolitos, unos fósiles jurídicos que ya no están, que mantienen con las élites políticas y económicas una complicidad de vida, de matrimonio, de familia y de distracción. Hay que sustituirlas con mecanismos de control social, de mérito evidentemente judicial, pero de control social, porque muchas veces los méritos también se compran y se seleccionan en función de favores y de lealtades familiares y de abolengo y políticas. Un segundo elemento tendría que ser, Pablo, una opinión pública movilizada, una opinión pública que debate estos temas. Los temas de justicia, cuando en ciertas áreas, no pueden ser elementos meramente de especialistas, ¿no? Tienen que ser también de una opinión pública movilizada que vaya restringiendo las arbitrariedades que muchas veces toman jueces vinculados a intereses políticos y económicos grandes en las sociedades. Ina. Álvaro, ¿qué tal? Estamos ahora esperando, ¿no?, que gane Lula en Brasil. Hemos visto elecciones, bueno, cuando ganaba Boric en Chile, Gustavo Petro en Colombia. ¿A qué crees que se van a enfrentar los nuevos y viejos también gobiernos progresistas en América Latina? Y tú, como una persona, como he dicho, Pablo, que tiene mucha experiencia, ¿qué crees de qué se deberían cuidar? De dos cosas, Ina. La primera tendría que ser de unos sectores conservadores muy, muy autoritarios y violentos que se han ido estructurando en la última década en el mundo entero y en América Latina. Sectores conservadores que están dispuestos a pasar por encima de las instituciones democráticas con tal de lograr sus objetivos. El ataque a la Corte Suprema, al Parlamento norteamericano, es un ejemplo de que eso puede ser un hecho transversal a las democracias contemporáneas. Y hay que enfrentar ello con herramientas democráticas, con más transformaciones, con más procesos de distribución sostenidas en el tiempo y no retroceder a posiciones centristas, timoratas. Para un movimiento progresista, el detenerse en posiciones centristas y timoratas es su fracaso y va a ser su derrota a corto plazo. Y el segundo límite que uno tiene que enfrentar con honestidad política o honestidad intelectual es los propios límites del progresismo. El progresismo hizo transformaciones sociales en América Latina muy potentes, transformó la sociedad, pero
sus reformas de primera generación han encontrado ciertos límites. Por cumplimiento, porque cumplió, llegaron a un límite. Y ahora se trata de dar un salto hacia el futuro mediante reformas de segunda generación más audaces que vayan más allá de lo que se hizo en la primera oleada, Ina. Y hay que avanzar en el tema energético, hay que avanzar en los temas de ir sustituyendo el extractivismo, en los temas de una profunda reforma tributaria para acabar el sistema regresivo que tenemos en América Latina. Hay que avanzar en temas de ampliación de derechos de las mujeres, en fin, un conjunto de nuevas reformas que han emergido de los límites de las primeras reformas de la primera oleada progresista. Manu. ¿Qué tal, Álvaro? Un placer saludarte. Yo te quería preguntar, bueno, visto el papel que ha tenido el poder mediático siempre en los casos de lawfare y también, bueno, su capacidad de frustrar, ¿no?, en gran medida procesos como puede haber sido, bueno, pues la constituyente, ¿no?, la elaboración de una nueva constitución en Chile, ¿no?, con su casi monopolio por parte de las élites sobre todos esos instrumentos de producción de ideología, de cultura, ¿no?, que son los grandes medios de comunicación. Bueno, ¿qué podrían hacer los movimientos populares, progresistas, las izquierdas para transformar ese campo mediático? Mira, el campo mediático es un espacio decisivo en la formación del sentido común de la sociedad, de las ideas fuerza, de los miedos o de las esperanzas que organizan la voluntad colectiva. Sin embargo, no hay que concebirlos como medios todopoderosos. Ayudan, influyen, tienen eficacia en sus distintas plataformas televisivas, radiales, digitales, en fin. Pero los medios trabajan y cabalgan disponibilidades colectivas. No pueden inventar disponibilidades, pueden potenciarlas, pueden inhibirlas, pueden reforzarlas, pero no tienen la facultad de inventar y de producir de la nada la realidad. Entonces, hay que trabajar en los dos ámbitos, en el ámbito de batallas discursivas, mediáticas y comunicacionales, pero también en el ámbito de las propias disponibilidades colectivas que utilizan otras plataformas, las asambleas, los grupos familiares, los grupos de amistades, el mundo del trabajo, el mundo barrial. Son lugares también donde se construyen disponibilidades colectivas que, si se ensamblan y se articulan con las corrientes predominantes del mundo comunicacional, se imponen. Pero para derrotar a ellas hay que trabajar en el ámbito de los medios, pero también hay que trabajar en el ámbito de las propias sensibilidades colectivas, que es al fin y al cabo donde se define el sentido común y el horizonte predictivo de las personas. Álvaro García Linera, un placer contar con tu presencia en La Base. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Llegamos al final con una convocatoria esta tarde a las 7 en el Ateneo La Maliciosa, en la calle Peñuelas número 12. Presentamos Medios y Cloacas, así conspira el Estado profundo contra la democracia. Ahí estaré, ahí estará Ina, estará también Manu, nos acompañarán Mónica Andrade y Miguel Mora, y ahí presentaremos... En Madrid. En Madrid. Allí presentaremos, pero bueno, se podrá conectar todo el mundo por streaming para seguir el acto. Hay un aforo limitado de 120 personas, así que el streaming era imprescindible. Y allí presentamos un libro que es una recopilación de reflexiones de este año 2022 sobre las cloacas mediáticas. Muchas de esas reflexiones proceden de aquí, de La Base. El libro sirve también para apoyar a una publicación hermana nuestra como es Contexto, así que allí nos vemos. Y llegamos al final, hoy, con un tema que dice: los aviones y las bombas ya no quedan bien, ahora usamos tribunales y nos va fenomenal. Un juez adepto al movimiento para que nada salga mal y que España siga igual. Es una letra de Juez y Parte, un tema de un grupo de Barcelona que se llama Brickton 64. Con ellos os dejamos, nos vemos mañana.